Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Photoshop en el que vamos a ver cómo funcionan los grupos de capas. Como recordáis, aquí al lado tenemos unas cuantas capas, pero es importante saber que cuando estamos trabajando con proyectos complejos que tienen muchas capas, será muy fácil que nos perdamos entre ellas, aunque como os enseñé en otro capítulo, podemos cambiar el nombre de las capas, ¿vale? Como aquí le hemos puesto a esta capa libro, pero cuando tenemos muchas esto se complica. Entonces, aquí sabemos que hay una portada de un libro, pero es tedioso también tener que ir leyendo y mirando a ver qué tiene o qué dice cada capa para saber lo que tenemos. Entonces, en estos casos que hay muchas capas, nos interesará organizarlas en grupo y poniéndole nombre a los grupos también, pues será muy fácil encontrarlas y saber lo que contienen. Entonces, los grupos no solo nos ayudan por ser grupos, sino porque nos van a organizar el trabajo. Podemos tener grupos de texto, grupos de, por ejemplo, si estamos haciendo carnets, por ejemplo, imagínate que estamos haciendo una identificación, pues bueno, la foto, el nombre, el número del carnet, pues esas cosas tendrán, estarían en una carpeta que se llamaría carpetas rellenables. ¿Por qué? Porque todas las demás cosas del carnet son iguales para todo el mundo, menos esas cosas que son las rellenables. Bueno, lo que tenemos que saber es que si creamos un grupo, por ejemplo, vamos a crear un grupo de estas dos capas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Grupo a partir de capas con el botón de la derecha, ¿vale? O aquí en la carpeta de abajo de la derecha le damos y nos crea grupo 1, ¿vale? Pues bueno, a este grupo, por ejemplo, que tiene dos capas, como veis, si seleccionamos el grupo, podemos hacer modificaciones a todo el grupo. Por ejemplo, cambiarle la opacidad a varios. Por ejemplo, ahora le estamos cambiando la opacidad a estos dos libros. ¿Por qué? Porque están dentro del grupo, ¿vale? O sea, sé que podemos hacer modificaciones a todos los elementos que tenga el grupo. Si yo le doy al botón de la derecha y le digo desagrupar capas, bueno, me las saca del grupo y me las vuelve a poner en primera línea y ya no existe el grupo. También otra manera de generar un grupo con dos capas seleccionadas es Control G. Como bien veis, me vuelve a generar un grupo. Si hago clic se despliega, si hago doble clic encima del grupo le puedo escribir lo que quiera. Portadas, por ejemplo, pues tengo el grupo portadas, ¿vale? También puedo añadir capas a los grupos. Cojo una capa, la arrastro y se me añade dentro del grupo. Dentro del grupo las puedo ordenar, unas encima, otras abajo. E incluso puedo hacer subgrupos, ¿vale? ¿Cómo se hacen los subgrupos? Pues grupo a partir de capa, libros bonitos. Y como veis tengo un subgrupo libros bonitos con una capa y un grupo portadas con dos capas más el subgrupo que tiene otra capa. O sea, sé que puedo agrupar grupos, agrupar subgrupos. Si yo, por ejemplo, cierro la pestaña de portadas y la vuelvo a abrir, Photoshop me recuerda cómo lo tenía. Si tenía esta abierta, me la mostrará abierta. Si la tengo cerrada, me la mostrará cerrada. Esto es importante que sepáis que Photoshop tiene recuerdo de cómo tenemos las cosas y cómo nos las muestra después. Por ejemplo, yo ahora le voy a decir portadas, selecciono el grupo portadas y voy a eliminarlo, ¿vale? Dándole al botón de papelera me pregunta, ¿desea eliminar el grupo portadas y su contenido o solo el grupo? ¿Se entiende, no? Si le digo grupo y contenido me borrará el grupo, las capas del grupo, el subgrupo y la capa que tiene el subgrupo. Pero si le digo solo grupo, me borra solo los grupos y me vuelve a dejar las capas en primera fila. Aquí me queda el subgrupo, que ya es un grupo, libros bonitos. Por ejemplo, también puedo suprimir un grupo con la tecla suprimir, pero si lo hago no me pregunta nada y directamente me borra el grupo y todas las capas que haya dentro.
¿vale? Pues bien, hasta aquí. Hasta aquí, que sepáis que esto es algo muy interesante, que podemos tener todo en 2 carpetas, en 4 carpetas, en 4 grupos, perdón, y dentro de cada grupo o carpeta poder tener organizadas las capas de muy diversas formas, dependiendo el tipo de trabajo que estemos haciendo. Es muy interesante trabajar así en grupos. ¿Por qué? Porque esto, cuando hay 20 capas, no nos caben, tenemos que andar con el ratón haciendo scroll para verlas todas. En cambio, si lo tenemos dentro de grupos, pues lo tenemos más organizado y será mucho más fácil trabajar, no volvernos locos buscando capas que no sabemos dónde están y las podemos agrupar como mejor nos convenga, o por capas de texto, o por capas de imagen, o por capas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, hasta aquí este capítulo. Un saludo.